todo el proceso de compraventas de propiedades desde que Alan García accedió a la función pública, porque no hay que olvidar que Alan García está en la función pública en el Perú, ha estado, mejor dicho, desde el año 78, cuando se elige la Asamblea Constituyente. Luego es diputado, el año 80, el 85 es elegido presidente y posteriormente senador vitalicio hasta el golpe de Estado del 5 de abril del año 92. ¿Cuándo? ¿Qué o cuáles son las propiedades? ¿Qué desbalance se le encuentra durante esas investigaciones del año 91? Durante ese proceso $300.000, que es producto, por ejemplo, de la compraventa del departamento de Pardo, de la compraventa de la casa de Chacarilla, donde el aviso de venta de la casa notoriamente fue subvaluado al momento que él compró. Todo eso se acreditó. Y con lo que tenía de ingresos no podía haber adquirido esos inmuebles. Ok, primer punto, entonces para usted queda claro, el tema del desbalance patrimonial queda claro, ok. Adicionalmente, la casa de Naplo, ¿no es cierto?, que ahí en detalle se le pregunta, bueno, pero ¿de dónde sacó usted? Bueno, yo hice los planos, yo actué de constructor, Y lo concreto es que cuando él va a la comisión y se le pregunta cuál es su patrimonio, él dice un reloj que le había regalado Kim Il-sung, que lo tasó él en $15.000, y que no pudo probar ahorros. Y una vez culminado su mandato, ¿cuál es el peor momento por el cual atraviesa un político? Cuando está perseguido, ¿no es cierto? Cuando está él asilado. Se compra un departamento en París. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero para el departamento en París? Él primero dijo que con un crédito hipotecario. Y luego agregó, mucho tiempo después, cuando las cifras no cuadraban o concordaban, que unos amigos también lo ayudaron. Pero hasta ese momento García no tenía cómo acreditar los innumerables inmuebles que adquirió. Esa es la parte, digamos, del patrimonio, ¿no?, en bienes bienes inmuebles de Alan García Pérez. Pero luego las investigaciones a ustedes lo llevan a cuentas en los Estados Unidos, juega un papel también el fiscal Morgenthau, está creo el que fue candidato John Kerry, ¿no?, el vicepresidente. En ese momento Kerry era senador y presidía la comisión del Senado que investigaba el BCCI a nivel mundial. Correcto, pero hay un tema ahí, ¿no? Un tema de una microficha, ¿no? ¿Qué extraños magos tenían el poder suficiente para esfumarla? Cuéntenos un poquito de eso y cómo esa microficha ustedes esperaban que probase que una cuenta pertenecía a Alan García Pérez y la microficha se pierde. Ese indicio lo da Kroll, que fue la agencia con la cual trabajamos. Correcto, a la cual amenazó denunciar, pero finalmente no lo hizo. Nunca la denunció. Entonces, a raíz de esa información, se inicia el proceso de investigación de esa microficha que luego desaparece. Y dicho sea de paso, en el libro se cuenta cómo para lograr acceder a la administración pública de los Estados Unidos, Lourdes Flores interviene directamente gracias a una gestión que hace en ese entonces el exministro Carlos Boloña, que facilita la reunión para indagar en el RTC, como se dice, el RTC en Estados Unidos, todo el proceso de investigación y luego esa famosa microficha no es encontrada. ¿A qué finalmente atribuye esa pérdida? Bueno, ¿eran tan grandes? Porque es un poquito complicado pensar que Alan García tenía contactos para incluso hacer desaparecer microfichas en bancos en el sistema financiero norteamericano. Pero tenía contactos como, por ejemplo, para contratar a un estudio de abogados sumamente costoso como Arnold and Porter en Washington, uno de los estudios de abogados más caros, que se dedicó a bloquearnos a nosotros en todos los procesos de investigación. Tan es así que cuando nosotros hacemos las gestiones para ir a testificar ante el Senado de los Estados Unidos, grande fue nuestra sorpresa que el día que nos sentamos ante la comisión estaba presente Jorge del Castillo y también del Castillo consiguió testificar gracias a una gestión del estudio Arnold and Porter. O sea que, y este caso es aplicable a lo que viene ocurriendo ahora. Ok, pero digamos, ¿sería completamente legítimo que haya contratado? La pregunta es, ¿de dónde sacaba el dinero para eso? ¿De dónde fondos para pagar? Ok. ¿No? Ok. ¿Aplicable a qué caso hoy por hoy, perdón? A cualquiera de los casos, por ejemplo, Alejandro Toledo, ¿no? El Estado peruano, lamentablemente,
cuando tiene esta clase de procesos en el exterior, tarda en soltar la plata, debió contratar un estudio de abogado desde el comienzo. Exacto, porque es muy fácil litigar en el extranjero para un abogado extranjero cuando no tiene a nadie enfrente. Correcto. O cuando la Fiscalía manda pedidos de levantamiento de secreto bancario a Suiza. Tal cual. Llega y enfrente quién defiende al Estado peruano o quién actúa como abogado para defender los intereses del Estado. No hay. Ok. O sea, esa es la experiencia, no digo del caso de García, la experiencia también que tuve como viceministro de Justicia en el caso de Fujimori y Montesinos para repatriar el dinero de Suiza. O sea, en todos los casos, ¿no es cierto? El caso de Schutz. Sí. Nunca hemos, como Estado, logrado ni siquiera procesarlo en Suiza, porque no tenemos abogados enfrente que litiguen ni de la misma jerarquía que litiguen con los poderosos. ¿Pero por qué no contratar esos abogados? Bueno, que no se suelta la partida. Porque no hay pues esa acción. Okay. Vemos, por ejemplo, ahora en el caso de Alejandro Toledo, cómo se ha demorado la contratación de los abogados. Increíble. Es un problema del sistema. El BCCI, los Mirage, porque hemos hablado de desbalance patrimonial, sí, pero ahora entramos a la posibilidad, y le hago la pregunta directamente. ¿Usted encontró evidencia que le permita decir que efectivamente para usted no queda duda que Alan García Pérez recibió algún pago irregular durante su mandato como presidente? No me queda la menor duda. No le queda la menor duda. Ojo que nosotros hemos invitado también, le hemos pedido al congresista del Castillo que mire el programa para que mañana pueda contestar y vamos a ver si es que efectivamente en otro momento podemos armar un debate, si es que así se puede. Pero entonces la pregunta va directa. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Lo dice el fiscal, la ex fiscal Nelly Calderón y el vocal supremo Hugo Sibina, que fue el vocal instructor que en el expediente número 001-95 del 25 de marzo del 96, luego de investigar a Alan García, dice que cometió el delito de cohecho pasivo y establece que en la cuenta del Barclays Bank de Gran Caimán se depositó por tramos el soborno que le pidió Alan García a Sergio Siragusa y eso estaba comprobado en los estados de cuenta. Que adicionalmente había otro depósito de $1 millón que se hizo en esa cuenta a través de un pago que le pidió a Zanatti el propio García. Okay. Y otro $1 millón. Esos dos están corroborados por las declaraciones tanto de Zanatti como de Siragusa. No solo eso, también el informe prueba que no había conexión entre Zanatti y Siragusa, que no se conocían. Pero además el señor... que no puede haber sido armado para de ninguna manera. Okay. Y adicionalmente el señor José Lazaga, que es el que abre la cuenta en Gran Caimán por orden de Zanatti, en el Consulado del Perú, ante la justicia peruana, ratifica que él recibió la orden de Zanatti para que se haga ese depósito. Ok, pero en el tema Zanatti es el dólar MUC, en el tema Siragusa es el tren eléctrico. El tren eléctrico. Claro, que es la parte final del libro, donde libremente, cuando es citado dentro del contexto de la investigación en Italia por el fiscal Vittorio Paraglio, sí, Zanatti, Siragusa, libremente, ante Vittorio Paraglio, le dice cómo Alan García le pidió, el término que utilizó era contribución, y le hace un pago posteriormente de $200.000. Adicionalmente, se comprueban en los estados bancarios de las cuentas del Barclays Bank que esos depósitos se efectuaron. Y repito, no lo digo yo, eso lo ha afirmado Hugo Sibina, que no es un vocal de la dictadura, que le inventó, como han repetido todos los años Mulder y del Castillo, inexistentes depósitos. No, esto consta en un informe del vocal instructor. ¿Y qué pasó entonces? Porque mucha gente dice, bueno, finalmente nunca fue llevado a juicio, nunca se le probó nada. ¿Por qué razón? Porque la Constitución... ¿Qué fue, prescripción? Así es, porque en primer lugar él tenía la condición de asilado y en segundo lugar la Constitución establece, y el actual y establecida la del 79, en ausencia no se puede condenar. Okay. Y los plazos de prescripción eran muy débiles, muy cortos. Y de otro lado, no existía la figura del lavado de activos en ese entonces.
Porque ¿qué cosa es lo que dicen Nelly Calderón y Hugo Sibina? ¿Qué? Que ese dinero que se deposita en la cuenta del Barclays Bank de Gran Caimán, parte de esos 6 millones de dólares que se mueven en esa cuenta, vienen al Perú para adquirir el canal 13-1160. Y no lo digo yo, lo dice Hugo Sibina y lo dice Nelly Calderón. Pero ojo, adicionalmente Nelly Calderón descubre una cuenta cifrada de Alan García por un valor de $1 millón adicionales. Y Nelly Calderón, en esa investigación, colige que el famoso fax que le mandó Alan García a Zanatti, amigo, urge $1 millón, está relacionado al proceso de compra de un avión o alquiler con número de matrícula. ¿Cuánto en total, Pedro Cateriano, de acuerdo a los cálculos, a toda la investigación que hizo en su momento y que ahora se reedita, habría recibido de pagos irregulares el expresidente García Pérez? Siempre desde su punto de vista. A ver. Y también desde lo que usted cita. Desde lo que asevera Nelly Calderón y Hugo Sibina, en la cuenta se movieron, en esa cuenta del Barclays de Gran Caimán, más de $6 millones. Okay. De los cuales correspondían a García aproximadamente $3 millones. Correcto. Pero también hay otros procesos en los cuales sospechosamente se descubrieron cuentas, como por ejemplo la de Agustín Mantilla. Ok. La de Agustín Mantilla... Ok, pero digamos, a ese campo no quería entrar, porque lo que quería un poco preguntarle es porque finalmente lo que recoge el libro, o sea, cosas que de su punto de vista son cosas contundentes, ni siquiera aleatorias, anexas, no, cosas contundentes de Alan García. Se probaron los sobornos del BCCI a Neira y a Figueroa. A Neira y a Figueroa, que después desaparecen. Gracias a la colaboración del fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau. Y eso está absolutamente probado. El BCCI, que también está la figura de Brian Jensen, que también... Entonces, con esta pregunta, porque me tengo que ir a una pausa, pero, digamos, mucha gente podría decir, bueno, pero es un odio no histórico de Pedro Cateriano, Alan García Pérez, de esos tiempos. Entonces, yo le quiero preguntar y que me responda tras la pausa, ¿qué otras declaraciones? Porque finalmente, digamos, ¿qué otras funcionarios, fiscales o prensa extranjera declaró que Alan García Pérez de alguna manera tenía efectivamente muchas irregularidades y que se podía colegir que había estado envuelto en irregularidades? Se lo pregunto porque aquí entiendo que es The Time, es el fiscal Morgenthau quien... De Wall Street Journal. Correcto. Eso me lo responde tras la pausa, por favor, que regresamos de inmediato. No se muevan. Bien, seguimos conversando con Pedro Cateriano, autor del libro El caso García. Sí, final. Por favor. En el dictamen de la fiscal suprema, ex fiscal suprema Nelly Calderón, se consigna el número de la cuenta cifrada 2952-733-280-762361 del Barclays Bank, que no era de propiedad de Alfredo Zanatti y que tenía $1.995.153. ¿Pero quién era el beneficiario? Alan García. Suponemos. Eso lo dice Nelly Calderón y Hugo Sibina, no lo dice Pedro Cateriano. No es un invento. Y tampoco es como han manifestado permanentemente del Castillo, Mulder y sus defensores, que Alan García fue absuelto. Alan García nunca fue absuelto, nunca ha podido exhibir una resolución de la Corte Suprema de Absolución. Entonces, lo que ocurrió fue que en el gobierno de transición, el Ministerio de Justicia corre traslado de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no de la Corte Interamericana como repite Mulder, no, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionada a la contumacia. ¿Por qué? Porque Alan García había sido declarado reo contumaz. Manda esta recomendación a la Corte Suprema y la Corte Suprema, en base a esa recomendación, declara prescritos los delitos de Alan García, más no la absolución. Le preguntaba, porque algunos decían, fuera del país, ¿qué organismos fiscales, Morgenthau, digamos, habrían declarado altas probabilidades de que Alan García esté envuelto en irregularidades? Un poquito para separar lo que es el tema peruano de lo que eran otras que se les podría achacar, digamos, un grado de neutralidad. Claro,
Lo que tuvo la comisión una vez que se instaló, y aparte de las denuncias periodísticas, varias líneas de investigación, ¿correcto? Algunas denunciadas por The Wall Street Journal, algunas, por ejemplo, por periodistas como José Herrera, el Español, ¿no? Pero en esos casos, debido, en primer lugar, a la estrechez económica y al tiempo, no se llegaron a ampliar en la investigación. Los casos que sirvieron de base para la investigación fueron fundamentalmente el BCCI, donde se descubrieron los sobornos, los indicios del tren eléctrico, que ese caso explota, podríamos decirlo, con la denuncia de Siragusa, sí. Y que, como consecuencia de ello, cuando se instala el Congreso Constituyente Democrático, ese Parlamento nombra otra comisión investigadora que también llega a la misma conclusión, ¿no? Correcto, correcto. Solamente una última pregunta, porque el tiempo me gana, pero hay un párrafo en el cual, de alguna manera, algo de admiración muestra respecto de Alan García Pérez usted, sobre todo en la parte en que, digamos, brinda un discurso, digamos, que busca, exculparse ante el Congreso de la República. ¿Hay algo que usted encuentre como virtud de Alan García Pérez? Sí, ¿Hay algo que usted admire? ¿Qué cosa? Su habilidad oratoria, sin ninguna duda. Y yo cuento ahí la anécdota de Beatriz Merino, ¿no? Sí, sí. Que después de escucharlo, dice, bueno, creo que me ha convencido, tengo que contrastar. Y es que en más de una oportunidad, yo lo he sostenido, si Alan García hubiese utilizado esas grandes habilidades para hacer el bien, otro sería el destino del Perú. Pero lamentablemente eso no ocurrió ni en su primer mandato ni en su segundo mandato. Usted tiene la claridad de haber cometido irregularidades y haber recibido pagos irregulares. ¿Usted tiene alguna sospecha de que ese mismo modus operandi lo habría continuado durante su segundo gobierno? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya él tenía la experiencia acontecida con Siragusa y Zanatti. Y tanto Siragusa y Zanatti confesaron ante la justicia italiana, Siragusa, y ante la justicia peruana, Zanatti, que el propio Alan García les pidió sobornos. Entonces ya ese método práctica simplemente... ¿Usted cree que actuó honestamente durante su segundo gobierno? No creo eso. El Poder Judicial tendrá que investigar el caso de Odebrecht a profundidad. Y los signos exteriores de riqueza de Alan García, por lo menos, señalan que no cuadran con lo que gana un funcionario público, más aún en el caso de él, que demagógicamente se redujo el sueldo a 15.000 soles mensuales. Pedro Cateriano, muchísimas gracias. Encantado, buenas noches. La invitación está hecha entonces para Jorge del Castillo, creo que es el más indicado porque está citado también muchas veces y quien fue encabezó la defensa de Alan García Pérez durante esta investigación que le hizo el Congreso de la República. Nos vemos el día de mañana, buenas noches.